Bien, el tema del día de hoy, chicos, buenas noches, es el de contaminación ambiental, ¿sí? Recuerden que habían dos tipos de contaminación, una natural y la otra artificial, ¿no? La natural ocasionada por la desintegración de la materia orgánica, que no ha sido tratada por nadie, ¿no? No ha sido recogida, digamos, un cadáver en el suelo. Y la artificial, la cual es generada por el hombre, ¿no? Ya por distintas maneras, pues también, ¿no? Para la industria, intencionalmente algunos, o por simple dejadez o flojera, como se le dice, está ocasionando la contaminación del planeta, ¿no? Entonces, la pregunta, ya para saber qué es una contaminación ambiental, es la presencia de ciertos componentes nocivos que pueden causar mediante exposiciones químicas ciertos productos físicos o biológicos también dicen, ¿no? Como estamos hablando de los productos orgánicos que se desintegran lentamente y también dañan el ecosistema. ¿Ya? Esos son algunos de los componentes nocivos que podemos encontrar en nuestro medio ambiente, en un entorno natural, ¿no? Un medio ambiente natural, ya sea acuático, terrestre, aéreo, o también el artificial. ¿Recuerdan los medios ambientes, los tipos de medios que hay, ¿no? El artificial también. Entonces, la contaminación ambiental va a perjudicar, número uno, al lugar que nos rodea y número dos, a los seres vivos que habitan ese lugar, ¿no? Esos son los dos agentes que intervienen en la contaminación, que resultan ser afectados por la contaminación, ¿ya? Pero principalmente está derivada por la actividad humana, ¿no? Mayormente es así como se da la contaminación en estos momentos. Es decir, no se respeta un proceso de naturaleza. De esa manera también se puede contaminar. Por ejemplo, estaba leyendo un informe donde respecto a los mosquitos que contagian la malaria. Para poder prevenir esto, lo que están haciendo los científicos es crear nuevos mosquitos con una información en su sangre. Recuerden, todos en nuestra sangre tenemos los genes y ahí se nos recibe cierta información para que nosotros podamos existir o realizar ciertas actividades, o para que nuestro cuerpo pueda realizar ciertas actividades, nuestro organismo. ¿Ya? Entonces lo que están haciendo es manipular el- la genética de estos mosquitos que producen la malaria para poder generar nuevos tipos de mosquitos, ¿no? Que ya no tengan este comportamiento y esta sustancia que provoca las enfermedades. Y eso va a reducir poco a poco la población de mosquitos que hubo en un inicio, a nuevos mosquitos, otro tipo de mosquitos, ya que tiene otra información genética. Cada ser vivo tiene una información genética. Entonces, ¿esto podría ser un tipo de contaminación? Por supuesto. ¿Por qué? Porque poco a poco está desapareciendo la anterior especie de mosquito. Y por la naturaleza sabemos que va a reaccionar de otra manera, no va a reaccionar igual ante esta desaparición, ¿no? Cuando se va una especie, se generan ciertas consecuencias, ¿no? Ya, eso también es un tipo de contaminación, ¿ya? Una contaminación más natural. Pero, bueno, en este caso, el hombre es quien cambia la información del mosquito, pero igual, ¿no, chicos? Mayormente es por actividades humanas. Tirando basura, claro, como no, también talando muchos árboles, ya casi hasta tal punto de desaparecer un bosque entero, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Ahora vamos a estudiar entonces qué tipos de contaminación hay en este planeta, como por ejemplo la contaminación, el primero que llega a ser la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica mayormente se da en el aire, ¿no? Precisamente de ahí radica su nombre. Buenas noches. ¿Qué tal a los que recién ingresan? Recuerden que sí, la clase está siendo grabada, ya por si llegaron tarde, para que luego lo puedan ver en el canal de YouTube. ¿Está bien?
Entonces continuamos con los tipos de contaminación, empezando con la atmosférica, que guarda relación con el aire, ¿no? Cómo el ser humano contamina su aire, su propio aire que respira mediante la expulsión de gases, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono podemos encontrar, los clorofluorocarbonos también, y el óxido de nitrógeno. Mayormente son producidos por la producción de ciertos insumos, por la industria que produce eh, materias o productos que sirven al hombre, ¿no? En ciertos ámbitos también, en moda, por ejemplo, o en la fabricación de autos, en la fabricación de productos de limpieza. Habrán visto también ustedes cuando salen de ciertas fábricas que botan un humo, a dónde va ese humo. Bueno, eso produce la contaminación, ¿no? La expulsión de gases hacia el aire. Entonces, es contaminación atmosférica. ¿Ya, chicos? Bueno, aquí podemos ver una imagen representativa del CO2, que es el componente que más contamina el planeta, ¿ya? Si le preguntan eso, es el CO2, el que más contamina el planeta. Tiene un porcentaje elevado de contaminación en todo el mundo. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver el siguiente entonces tipo de contaminación. La contaminación hídrica, que en pocas palabras llega a ser la contaminación que nosotros generamos al agua, ¿no? También acá dice, también llamada contaminación acuática. Es decir, cuando uno contamina el agua con ciertos componentes nocivos, ¿no? Químicos, físicos y orgánicos. Cuando tiras basura al agua, por ejemplo, es el más directo, ¿no? También cuando verificamos acá entonces, se altera este ambiente acuático con cierto material químico también, como por ejemplo el derrame de petróleo, que producen, bueno, la negligencia, ¿no? De algunas empresas que manejan el petróleo, la industria petrolera, y también con los desechos químicos que expulsan las empresas, que no tienen dónde expulsarlas y eligen el mar. Claro, como en el mar no habita ningún humano, solo habitan los seres vivos, no les importa y botan y tiran todos estos insumos orgánicos, químicos también, ¿no? Los chicos, entonces afecta directamente a la fauna marítima, a los animales que habitan el mar. A la vegetación también, será poca, pero hay vegetación en el mar que resulta ser afectada. ¿Y por qué no finalmente a nosotros, que somos quienes mediante un proceso terminamos bebiendo esa agua, ¿no? Los chicos, actualmente también hay una demanda en los pescados que se está produciendo con plástico, ¿ya? En la mayoría, algunos pescados se han visto que tienen plástico que a simple vista no se observa, pero con un microscopio sí, tienen ese componente del plástico, ¿ya? Es todo las consecuencias que generan, ¿no? Es una contaminación acuática o hídrica también. Luego de ello tenemos a la contaminación que le generamos al suelo o a la tierra. ¿Ya, chicos? A ver, esperen un momento. Un momento, por favor. Listo, chicos. Gracias por esperar. Continuamos entonces con... sí, sigue compartiéndose la pantalla, ¿no? Si ocurre algo, recuerden, avísenme en el chat. Ahora estoy compartiendo la pantalla. Ya, vamos a continuar entonces con la contaminación que le generamos al suelo, ¿no? ¿Cómo así se contamina el suelo? Bueno, cuando muchas veces, en ocasiones, para poder hacer funcionar algunos aparatos, usamos las pilas. Una vez que se acaban estas pilas, ya no nos sirven, ¿dónde la ponemos? ¿Ya? Entonces,
Es, la mayoría simplemente lo bota a la basura sin saber qué va a pasar a los vertederos o algunas veces a los ríos o algunas veces como en este tipo de contaminación al suelo, los entierran algunos, ¿ya? Y esto genera muchísima contaminación. ¿Por qué? Porque las pilas tienen un componente que perjudica, es un componente nocivo que perjudica el medio ambiente, al suelo, lo altera, ¿ya? Es por eso también que nacen los suelos estériles, que no pueden producir ningún tipo de planta, por más que tú siembres, la riegues bonito, nunca te va a producir nada porque ese químico de la pila lo ha contaminado el suelo, ¿ya? Las baterías. No solo se presentan en pilas, son baterías también de los autos, motos, las baterías que tienen los teléfonos móviles, ya que son aparatos que ya no nos sirven después de un cierto tiempo y simplemente los desechamos, ¿no? No podemos cuidar así, ser tan precavidos de cuidarlos, lo tiramos sin nada, ¿no? Sin esperar qué va a suceder, ¿ya? Otra manera de contaminar el suelo también se presenta con la agricultura. ¿Mediante qué? Sería mediante la propagación de elementos, por ejemplo, como pueden ver en pantallas, a este agricultor, ya él sí está tapado, ¿no? Con un cubreboca muy especial, pero contaminando el suelo, ¿no? Con componentes químicos que si bien van a ayudar a crecer las plantas, lo que coseche, ¿no? Sea fruta, verdura, lo que llegue a cosechar va a estar contaminado también y él lo va a vender al consumo humano, ¿no? ¿Y qué va a pasar? También van a resultar contaminados. Por eso muchas veces se le indica que laven sus verduras con mucha agua y unas gotas de ya sea limón o hasta lejía. Una gota de lejía ayuda a evitar eso, ¿no? O a veces también ustedes, no sé si les habrá pasado que compran manzana y al tocar esa manzana sienten como que una viscosidad, ¿ya? Y cuando lavan esa manzana aparece de color como medio blanco, ¿ya? Eso blanco de ahí suele ser en su mayoría de veces cera o combinado con grasa que usan para hacer brillar el producto y quede bonito, ¿ya? Ese tipo de contaminación también a veces nos perjudica a nosotros los consumidores, que no sabemos cómo provino esa fruta o verdura, ¿no? Ya de esta manera entonces contaminan el suelo con los sprays en las paredes, luego se llega al piso o con este sembradío que le echa un insecticida, los pesticidas para evitar las plagas, ¿ya? En campos abiertos. Entonces vamos a pasar a el siguiente tipo de contaminación, cuál vendría a ser la contaminación acústica. Ya en este caso, la contaminación acústica afecta mucho al oído, ¿ya? Hay seres claro, que no son muy afectados, algunos sí son afectados por la contaminación acústica, más el hombre, ¿no? Y algunos seres vivos que tienen el oído más definido, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce esto? Bueno, únicamente por la actividad del hombre. No hay ser vivo que lo haga adrede o a propósito, ¿no? Solo el ser humano ha fabricado todo esto que hace daño al oído, ¿no? Un barrio ruidoso, con el claxon de los vehículos, el aeropuerto, el movimiento de las aletas del avión, las autopistas sobrecargadas con tráfico, discotecas con el ruido del parlante. ¿Ya? Entonces todo esto genera una contaminación acústica y por supuesto trae consecuencias, ¿no? Por ejemplo, una de las consecuencias es la alteración del sueño, es decir, tú antes te dormías a las 9, pero por el excesivo ruido tu cuerpo no se adaptó y sigue despierto hasta altas horas, o hasta que acabe el ruido, o hasta que te dé muchísimo sueño. Entonces, tu costumbre o tu hábito de dormir se ha cambiado, y tú no lo has cambiado digamos, porque tú quieres, sino por estos ruidos indirectamente que ocasionan esa alteración. A eso se le llama apnea del sueño. Y creo que ya, como hemos vivido la pandemia, también nos ha ocurrido, ¿no? Es el estrés lo que genera eso.
Y el estrés es generado por producto de estos ruidos, ¿ya? Acá hay varios ejemplos, mira, el tren. Personas que viven cerca del tren deben sufrir demasiado, pero bueno, así es el lugar donde escogieron vivir, ¿no? Las que viven cerca del aeropuerto también la deben pasar mal, ¿ya? Eso es muy preocupante porque también genera sordera, ¿ya? Ahora, vamos a seguir con la contaminación lumínica. ¿En qué consiste la contaminación lumínica? Prácticamente habla de cómo cierto grado de luz afecta a nuestros ojos o cierto cambio en nuestro comportamiento también al exhibirnos a la luz. Hay animales que no pueden exhibirse a la luz como nosotros lo hacemos, ¿correcto? Tal es el caso, por ejemplo, de los murciélagos, de los búhos, son animales nocturnos, cuya, cuya vida se da de noche, ¿no? Ya sea su alimentación, que se da de noche, su apareamiento, su estilo de vida es nocturno, y en el día descansan. Entonces, estos animales no pueden estar expuestos a la luz tanto así. Ya esa es la contaminación lumínica. O en el caso particular de nosotros, no estar tan expuesto a grandes cantidades de luz. Por eso también se han creado las luces LED que irradian luz, pero con cierto grado, ¿no? Para no afectarnos tanto. ¿Ya, chicos? Produce también ciertas enfermedades en la visión. Incluso puede llegar hasta la pérdida. Y por supuesto también alteraciones del sueño y dolores de cabeza. Ya, vamos, les voy a presentar un video en el cual trata directamente de eso con un ser vivo en especial. Véanlo, por favor. Pero lo que os queremos enseñar es el trabajo diario que hacemos aquí, o que hago aquí con mi familia, con mis hijos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos unas jaulas que ya iréis conociendo los animales que tenemos. Tenemos aquí unos puercoespines, hay serpientes, hay slow loris, hay un binturún. Mi vida es esto. Mi vida no es la televisión. Mi vida ya no es el tenis. Mi vida es vivir por los animales. Es sacrificar un montón de cosas por los animales. Y recibir un montón de satisfacciones por los animales. Bueno, esto es un búho, chavales, que nos llegó con el siguiente problema. Este búho lo tenían para exposición. ¿Qué es para exposición? Pues había un tipo que sacaba fotos con el búho. Y como lo ponían todos los días durante el día al sol a hacerse fotos, pues lo afectó de tal manera que es ciego de un ojo. Con lo cual, preparar a este búho para soltarlo es imposible. El ojo derecho ve bien, el ojo izquierdo está ciego. ¿Veis la diferencia entre un ojo que es negro y el otro lo tiene azul? Eso es por la exposición a la que estuvo durante tantísimo tiempo al sol, que le fue afectando y se quedó ciego de un ojo. Aparte de eso, venía con las alitas cortadas, nunca había volado, nunca había salido de una jaula. Y bueno, y te da pena. Lo que pasa es que al final del día es un animal que nunca va a ser un búho, no es un búho. Esto ya no es un búho, esto es un animal que lo han destrozado para el resto de su vida. Yo entiendo que hay mucha gente que no lo entiende y que dice, no, se ha acostumbrado a mí y está feliz. Bueno, eso es lo que queréis vosotros. Pero los animales, si viven en la selva, en los bosques, en los mares, es porque es su hábitat. Es como si a vosotros os coge algo y os mete en una selva a vivir en una jaula grande alguien. Os podéis acostumbrar, obviamente, pero nunca va a ser lo mismo. Y para este búho, pues la vida ya está terminada. Y esa es la tristeza. Qué bonita la foto que me hice en Instagram en ese sitio con este búho. Qué bonito el café donde tenían a los búhos. Vosotros mismos, pensadlo porque esto es el reflejo de una foto. Eso es el resultado del egoísmo humano, chavales. Viva las fotos de las redes sociales. Listo, chicos. ¿Logran escucharme aquí? ¿Se logra escuchar clara mi voz? ¿Sí se escucha?
Sí, sí, pues, ¿no? Es esto lo que ocasiona el flash de la pantalla, ¿no? De la pantalla, discúlpeme, de la foto que le intentan tomar en una exhibición de una cafetería, ¿no? Eso es lo que ocasiona. ¿Sí, chicos? Entonces eso es una contaminación lumínica, por eso es que algunos son muy sensibles al flash de las cámaras, en cambio otros que no. Ya depende de cómo se encuentre cada uno. Pero así es, pues, los animales sí son muy sensibles con esto, con los ruidos, con la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que puede alterar su comportamiento. Entonces vamos precisamente a hablar de ello. ¿En qué niveles nosotros podemos soportar la contaminación? Algunos lo toleramos, otros que son más sensibles y tienen un metabolismo menos reservado, no pueden soportar esto, ¿ya? Lo que genera muchas enfermedades. Entonces vamos a ver eh, los niveles de contaminación. Entonces, esto tiene una medición, una medida llamada índice de calidad del aire, en siglas ICA, ¿no? El índice de calidad del aire es el que se encarga de medir cuánto aire está propagado qué cantidad de aire está propagado en micrómetros, ¿ya? Es el PM10 también llamado. Mientras más PM10 tenga de concentración de aire el lugar, claro, con ciertos componentes dañinos, más perjudiciales para la salud de los seres vivos que lo habitan. Vamos a ver con un ejemplo en lugares cada uno. Por ejemplo, quien se encarga de generar esta clasificación son diversas organizaciones mundiales que han llegado a este acuerdo, ¿ya? Eso es otro detalle. Entonces, se ha clasificado de la siguiente manera, en 5 grupos. La primera, naturalmente, es la buena, donde no sucede nada y la calidad del aire es perfecta. ¿Correcto? Como por ejemplo, acá les presento el lugar, se llama Euskadi, ¿no? Es un bonito lugar, catalogado incluso por esta organización como un buen lugar para respirar el aire, ¿no? Es un país llamado también País Vasco, está entre España y Francia. Ojo, acá una aclaración, ¿no? Aparte, un punto aparte. Hay países que no conoces que no son catalogados como países, porque la Organización de las Naciones Unidas los excluye. ¿Ya? Ese es un tema interesante porque Euskadi no es un país reconocido, ¿no? Es esto, una, digamos, nación, pero no es un país reconocido. Y está ubicado entre España y Francia. ¿Ya? Vean el lugar, es muy bonito, acá lleno de animales, fauna y flora, como pueden ver el pasto y algunos árboles. Eso, digamos, alimenta mucho el lugar para que haya más aire y no esté contaminado. ¿Ya? Por eso también había una campaña, ¿no? Esto, siembra un árbol, decía. Cada habitante debe sembrar un árbol. Y así, chicos. ¿Ya? Vamos a ver entonces a la siguiente, al siguiente nivel. El siguiente nivel que se presenta es el nivel moderado. ¿Ya? Acá nos indican que la calidad del aire, sí, no, nadie sufre mucho con la calidad del aire, pero otorga un problema en la salud que tampoco es tan grave y en personas sensibles, ¿no? Que tienen un metabolismo más reservado, ¿no? Más expuesto, menos cuidado, ¿ya? A ver, ya, entonces, ese es el nivel moderado. Un ejemplo del nivel moderado que nos ha planteado esta organización es el nivel de la ciudad en Sao Paulo, Brasil. Si bien esa ciudad es una metrópoli del país de Brasil, claro, donde se llevan a cabo varios negocios, hay edificios, también tiene una parte de vegetación, de ambiente natural para otorgar un aire moderado, ¿no? Es por eso. Entonces vamos al siguiente nivel, el cual es el nivel que afecta a grupos sensibles. Como les decía, grupos que tienen un metabolismo ya más reservado, ¿no? Eh, no deben estar expuestos a ciertos riesgos o a ciertos elementos nocivos o químicos. ¿Ya? Entonces, son esos miembros que no tienen un metabolismo más tonificado, más fuerte, los que sufren en estos ambientes. ¿Ya? Por ejemplo, acá han definido un ejemplo de ciudad, el cual es la ciudad de Kanpur, India.
ubicado cerca del río Ganges, ¿no? Algunos habrán visto documentales sobre este río, que es el río, digamos, más contaminado en cuanto a, por ejemplo, ahí se bañan las personas, ahí hacen una ceremonia a los muertos, tiran, creo, los cadáveres, algo así. Entonces, hay personas que tienen un metabolismo bajo que no pueden vivir por ahí porque la contaminación los afecta más a ellos y no a las personas que tienen un metabolismo más alto. Ellos lo pasan desapercibido, qué sé yo, les dará una gripe normal. En cambio, a los demás, ¿qué les dará, no? Por respirar ese aire. Un asma crónico, neumonía, no se preocupen. De igual manera, ya la clase está grabada, la voy a colgar al canal y voy a hacer público el canal, porque sí tengo clases ahí, pero grabadas, ajá. Pero no, ya se les entregará, ¿no? Ya, esta clase está grabada, no importa la tardanza, no se preocupen. La cosa es que estés acá y luego resuelvan los foros. Vamos a seguir entonces, estamos presentando los niveles de contaminación del aire, del más bajo al más alto, ¿no? Del que no nos perjudica, del que nos hace bien y del que nos perjudica mucho. Entonces, Kanpur, India, la ciudad contaminada que afecta a grupos sensibles que tienen bajo metabolismo. Por eso es muy importante tener un buen metabolismo. Tú puedes vivir en el frío más aterrador que hay, pero si tú no tienes un buen metabolismo, te vas a morir o la vas a pasar muy mal, ¿ya? Ahora vamos al penúltimo nivel de calidad de aire, el cual es el insalubre acá. Como pueden ver, esta organización pone como ejemplo a la ciudad de La Oroya, ¿no? En Junín, el pueblo de nuestro país, Perú. Lo que nos detallan acá es que sí, la mayoría puede tener ciertos riesgos en su salud. ¿Ya? Acá, por ejemplo, por ser un centro minero de extracción de minerales preciosos, es donde se empieza a ver las consecuencias, el reflejo en la persona, en las personas que trabajan ahí y en sí los que estén cerca, ¿no? Por esa contaminación del aire que generan las fábricas. Y claro, generan la exposición también al mercurio, los efectos muy graves en la salud. La última, veremos. Claro, la ciudad de La Oroya en Junín, en Perú. Es la ciudad más contaminada que tenemos en Perú, ¿eh? Ojo. Por si alguien les pregunta, ¿no? ¿Cuál es la ciudad más contaminada del Perú? La Oroya. Ya, luego tenemos el último nivel. Acá sí la gente se cuida, todos se tienen que cuidar. Entonces, te imaginarás qué sucede con la persona que tiene metabolismo muy bajo, pues ya es un nivel de exposición al cáncer, una radiación en el aire que provoca cáncer. Algunos se cuidan con mascarilla, otros no ni salen, ¿ya? Acá en este país, en Irán, ¿no? Akbas, la ciudad catalogada por la Organización Mundial de la Salud como la más contaminada del mundo, ¿ya? Cada año sacan una especie de ranking de qué ciudad es la más contaminada y miden la calidad del aire de esas ciudades y sacan este top o este ranking, ¿no? Entonces, el último nivel, el más peligroso, alerta de salud, ya todos deben cuidarse porque si no presentarán problemas en su salud. Ya, claro, también hay unos que son ya inhabitables, ¿no? Algunos recordarán en la ciudad de Ucrania, ¿no? En Chernobyl, esta ciudad que sufrió una fuga de productos eh, nucleares que afectaron mucho a esta ciudad, tanto así que la tuvieron que abandonar. Solo hay seres vivos, pero no se sabe qué mal tienen esos seres vivos porque la exposición a la radiación es muy fuerte, ¿no? Y es una calidad de aire mucho más avanzada, es realmente inhabitable ese lugar. ¿Ya, chicos? Entonces, con este tema, último tema de los niveles de la contaminación, estamos terminando la clase de hoy de cultura científica. La siguiente clase empezaría entonces, si les parece, a las 7:40, que sería de ciencias sociales. Ahora, quería conversar con ustedes, a ver, creo que hice un chat. Ya, quería conversar con ustedes sobre los trabajos. He visto ahora, creo que he contado como a 7 estudiantes que me han dejado los videos que había encargado. Algunos quedan pendientes ya, o bueno, los que faltan quedan pendientes hasta el otro lunes, ¿ok? Eso sí debe ser ya mucho antes, el domingo, a más tardar los que faltan. Porque en la reunión pasada estuvimos 12
El, a ver, permítame. La vez pasada estuvimos 12, sí, 12 estudiantes. Entonces, son 12 trabajos, pasé una lista, hicimos una ruleta de reparto. ¿Ya? Entonces, quien falta ahora que me diga, por ejemplo, hemos dejado 2 videos, incluso está en el grupo las instrucciones. Eran 2 videos, uno de este curso, donde tenías que presentarte como un ser vivo y decir sus características, su nombre científico, si gustas, hacerte un disfraz, ¿no? O una máscara, ya eso queda a criterio de cada uno cómo hacer su trabajo, ¿ya? Eso es lo que más que todo se evalúa. Que tengan un criterio creativo, porque ustedes van para algunos inicial y otros para primaria, ¿ya? Un criterio que llame mucho la atención con detalles. O en todo caso que les haga entender que están representando al animal que se les asignó, ¿ya? Entonces, si alguno falta, me avisa por interno para asignarle un ser vivo distinto. A los que faltan, ya a lo mucho hasta el otro domingo o lunes se les podrá recibir, chicos, por favor. Sean más responsables con eso. ¿Eh, chicos? Bueno, entonces nos vemos a las 7:40 para el curso de Ciencias Sociales, ¿ok? Ya les pasaré el link, el nuevo link, otro link para iniciar con la clase, ¿ya? Hasta las 7:40, chicos. Nos vemos a las 7:40.